un tema que es pues muy esencial para la vida de los hijos de Dios. Sin embargo, aunque es muy recurrente en la Biblia, es un tema muy abandonado. Aunque es muy, muy importante para nuestro diario caminar, pues es un tema malentendido. De ese tema que vamos a hablar hoy depende el éxito de nuestras vidas. Sin embargo, pues es una actividad abandonada. Y a lo que me voy a referir al tema de hoy es a la oración. Y entonces es donde todos hacen, la oración, la aburrida oración. Fíjense bien, la oración es uno de los temas más recurrentes en la Biblia, pero es un tema que a nadie le gusta, a todo mundo le aburre y nadie sabe para qué sirve ni por qué lo tenemos que hacer. Entonces, en este día vamos a tratar de despejar algunas dudas al respecto para que vivamos en victoria, porque eso sí nos gusta. Vivir en victoria. Si nos gusta saber los 5 pasos para el éxito. Y la oración es la clave para el éxito. El éxito a la manera de Dios, no a la manera de este mundo. ¿Okay? Fíjense que se han escrito muchos libros acerca de la oración, pero muchísimos libros. Hay libros de oración que tienen siglos ya. Y algunos de ellos son muy buenos, muy recomendables, otros son muy malos, terriblemente malos, que hacen hasta daño. Pero esta piedrita en el zapato que es la oración, esta piedrita en el zapato que suele ser la oración en la vida de los hijos de Dios, bueno, pues se expande no solo a la vida personal, sino a la familia, a la comunidad, a la iglesia, etcétera. Y quiero que me acompañen, por favor, a Lucas 11. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Lucas 11, versículo 1. Si me hacen el favor de acompañarme. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A mí me llama mucho la atención en este versículo que ninguno de los discípulos, o que no dice que los discípulos le dijera: Señor, enséñanos a controlar el clima y calmar las tormentas, enséñanos a caminar en el agua, enséñanos a multiplicar la comida, enséñanos a resucitar muertos. No, le dijeron: enséñanos a orar. Tal vez los discípulos se habían dado cuenta o habían hecho la relación de que tal vez el poder de Jesús estaba directamente relacionado con el tiempo que él pasaba en oración. Tal vez la santidad de Jesús estaba directamente relacionada con el tiempo que él pasaba en comunión con el Padre. Tal vez los discípulos se dieron cuenta que todos esos tiempos donde Jesús oraba tenían una relación con la maravillosa persona que era Jesús. Entonces tal vez por eso no pidieron lo demás, sino dijeron: enséñanos a orar. Y fíjense, Jesús es un ejemplo de oración. Gran parte de si leemos los evangelios, vamos a ver que Jesús pasa mucho de su tiempo orando, solo y acompañado y en donde sea, como sea, pero pasa mucho de su tiempo orando. Y eso que él, pues ni modo que digan que no conocía al Padre, ya lo conocía y de todas maneras pasaba mucho tiempo orando. ¿Qué es orar? ¿Sabemos qué es orar? Si nos vamos al original, una definición bien resumida y bien sencillita es dirigirse a Dios con un anhelo del corazón. Eso es orar, según el griego, el original. Y cuando Jesús les dice: enséñanos a orar, Él les dio una guía muy breve, no les dio una cátedra, les dio una guía muy breve
de 3 versículos y vamos a leer ahí adelantito los versículos del 2 al 4, igual en Lucas 11. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces aquí Jesús les está dando como una pequeña guía, les está respondiendo: ok, ¿quieren que los enseñe a orar? Así van a orar. Y lo primero que él dice es Padre nuestro. ¿Qué quiere decir Padre nuestro? Pues número 1, que antes que nada se ora al Padre. En los tiempos de Jesús la gente no le hablaba al Padre. Había un profeta o había un sacerdote que se dirigía a Dios. Entonces Jesús les dijo: se ora al Padre. Y todos: lo nunca visto y lo nunca escuchado. Ahora dice Padre nuestro. Se asume que Dios es nuestro Padre. Porque si Dios no es nuestro Padre, si no hemos nacido de nuevo, pues le estamos orando al Rey del universo, pero no es nuestro papá. Al creador de todas las cosas que hay, pero al que tal vez no conocemos. Entonces, lo primero es que nos tenemos que asegurar que sea nuestro Padre al que nos estamos dirigiendo. En este mundo hay solo 2 familias. ¿A cuál perteneces? Está la familia de Dios y está la familia del enemigo. Solamente hay 2 familias. Entonces Jesús les dijo ahí a los fariseos: sois hijos de vuestro padre el diablo. Y a los discípulos les está diciendo: oren así a Dios, Padre nuestro. Entonces, ¿cuál de los 2 papás que hay en este mundo es tu papá? En primer lugar. Y luego tenemos una ventaja de que el Señor sea nuestro Padre, porque somos familia de Dios. Y eso nos da como una confianza mayor para acercarnos a Él. A propósito de que se avecina la reunión familiar, tú debes de saber que tú y Dios son familia. Tú y Dios son familia. Si tú ya has nacido de nuevo, tú y Dios son familia. Y de eso se trata la reunión familiar, que tú sepas que tu principal familia es el Señor. Qué bueno si eres casado, si tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes otros familiares, pero que tú, de en donde estés y Dios son familia. Esa es la familia que debe estar más unida, porque si esa es la familia que está más unida, lo demás camina y avanza. Luego le dice que estás en los cielos. Aquí Jesús, ¿por qué dice que estás en los cielos? Número 1, para dar a notar que el Señor no puede estar limitado a un lugar, a un espacio. El Señor es omnipresente y es infinito. Los judíos se peleaban con los samaritanos de que si el Señor estaba en Jerusalén o que si estaba en Samaria, y así se la vivían alegando. Entonces Jesús les dijo: no, el Padre está en los cielos. Eso quiere decir que es inmenso, que es infinito, que es grandísimo. Habla de la grandeza del Todopoderoso. Cuando yo le digo: Señor, tú que estás en los cielos, ¿qué le estoy diciendo? Tú que no tienes límite ni tamaño, y yo que soy un sandwichito de carne parado en esta pelotita de tierrita, así diminuto, reconozco su lugar y reconozco mi lugar. Porque aunque Él es mi Padre, Él está sentado en un trono de gloria. Entonces reconozco su majestad y reconozco mi lugarcito, chiquitito, en la vastedad del universo. Y luego les dice: santificado sea tu nombre. Número 1 aquí es reconocer que Dios es santo y que yo soy pecador. Que aunque me redimió con su sangre, me sigo equivocando todos los días. Y sigo pecando todos los días. Ubico de nuevo mis posiciones. Y además, reconozco su perfecta santidad.
santificado sea tu nombre también quiere decir que nosotros llegamos ante Él, ante nuestro Padre, con alabanza. Llegamos y lo bendecimos. Llegamos y le decimos, antes que otra cosa, quiero alabar tu santo nombre. Quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos 13:15. Voy a leer la versión, la palabra hispanoamericana. Hebreos 13:15. Para entender que cuando le decimos santificado sea tu nombre, lo estamos alabando. Así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda de unos labios que bendicen su nombre. Cuando nosotros le decimos a Dios que Él es santificado y lo alabamos, quiere decir que nuestros labios expresan lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay, el anhelo que tenemos por alabarlo. Así debemos de llegar con Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo había que llegar a la presencia de Dios? ¿Con un qué? Con un becerro, o con un novillo, o con un toro. ¿Cuántos de aquí quisieran venir cada domingo con un novillo, un becerro o un toro? Y entonces que aquí en el patio hubiera un altar y ahora le hagan fila y lo vamos sacrificando y vamos destazando, aquí que escurra la sangre, la grasa la separamos para allá. ¿Cuántos quisieran? No, es caro, es complicado, tendríamos que tener un camión para traer cada servicio un animal a sacrificar. Entonces el Señor nos las puso bien fácil. Ya no sacrifiques ni toros, ni becerros, ni nada. Que el sacrificio que presentes sea esa voz que sale por tus labios, santificando mi grandísimo nombre, dice el Señor. Y entonces lo que nosotros estamos alabando, cuando nosotros alabamos y cuando nosotros cantamos, le estamos diciendo al Señor, Señor, tengo la intención de levantar tu nombre. Aunque no me guste ver en verdad, Señor, es un sacrificio para mí. Levantarme temprano y venir para decirte que te amo y te exalto y que eres todo para mí, que eres el Rey de reyes y soberano y todo eso. ¿Sí? Pero hay una clave aquí. Eso que cantamos debe ser congruente con nuestra manera de vivir. Y dices, pero estoy en el proceso, todavía no soy, porque el Señor es santo. Estoy yo en el proceso de ser santo, pero acuérdense que orar es ir al Señor con un anhelo en el corazón. Entonces, aunque aún tú todavía pecas y aunque aún todavía no hay una cierta congruencia de entre lo que canto, entre lo que alabo y lo que vivo, es un anhelo en tu corazón. Tú quieres ser mejor, tú quieres agradar al Padre, tú quieres vivir en santidad, tú quieres vivir en rectitud y tú quieres alabarlo con todo tu estilo de vivir. Y es muy importante porque el nombre de Dios es lo más santo que hay. Yo me acuerdo cuando era niña, bueno, supongo que todavía, pero cuando era niña tal vez estaba más expuesta, la gente le cantaba a lo que fuera. Había canciones hasta de árboles. Había canciones que le cantaban a un caballo que viajaba y creo que llegaba muerto. Había canciones de hasta una sopa le cantaban, creo que todavía se la cantan por ahí. Bueno, cantemos y alabemos al más santo de todos, al que nos ha dado todo. Y luego dice, venga tu reino. Aquí tendríamos que hacer una pequeña pausa y decir, ¿sabemos lo que es el reino de Dios? ¿Qué quiere decir venga tu reino? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Señor cuando los enseña a orar les dice que venga tu reino? Pues no sé, eso, ¿con qué se comerá o qué? A mí me gustaría más orar que venga la diversión, que venga la comodidad,
que venga el dinero, que vengan las cosas, que vengan los gustos, que venga la vacación, que vengan otras cosas, pero tu reino, no, como que no me hace sentido orar que venga tu reino. Y fíjense bien, para explicar qué es en realidad que venga tu reino, les voy a dar la reseña de una subasta que hubo el año pasado en Londres. Tal vez ustedes conocen la historia. El año pasado en Londres, en una famosa casa de subastas, se hizo un lote y en esa subasta se recaudó la histórica suma de $5 millones. Y tan solo uno de los objetos se vendió como en $570,000, o sea, $500,000 por uno solo de los objetos. Llegaba gente de todas partes del mundo, llegaban empresas a pujar, así se dice cuando empiezas a ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer por artículos que se estaban subastando en esa casa. Acompáñenme por favor, antes de decirles qué era lo que estaban subastando, acompáñenme por favor a Mateo 13. Mateo 13, a partir del versículo 44, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Un día, un hombre encontró el tesoro y lo escondió ahí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también es como un vendedor que busca perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces el reino de Dios es un tesoro, es una perla muy valiosa y muy costosa que nosotros debemos anhelar. Así como esos que estaban pujando y ofreciendo sus miles y miles de dólares allá en Londres por esos objetos de esa subasta. Así debemos anhelar antes que otra cosa, debemos anhelar, Señor, que tu reino esté aquí. ¿Y qué quiere decir que esté su reino? Que el Señor gobierne, que el gobierno del Señor Jesús se establezca, ¿en dónde? En mi corazón, en mi vida, que el Señor sea el verdadero Señor, valga la redundancia, de mi casa, de mi ciudad, de mi colonia, de mi escuela, de mi grupo de amigos, de mi país. Ese debe ser nuestro principal anhelo. Fíjense bien, los judíos en esos tiempos de Jesús estaban cansados. Cuando no estaba el gobierno de Roma encima de ellos, estaban los de Babilonia, estaban los de Persia, hasta los griegos por ahí pasaron, o sea, ya que estaban hartos de otros gobiernos y anhelaban que el reino de Dios se estableciera de nuevo. Pero los judíos que no tenían una relación con Jesús pensaban que iba a ser un gobierno pues natural. Así un rey, como cuando le dijeron a Samuel, ya no queremos que el Señor sea nuestro rey, danos un rey, y ungieron al rey Saúl. Así los judíos querían de nuevo un rey judío, hebreo, no querían un rey romano. Entonces, pero Jesús les está diciendo que nuestra prioridad debe de ser que el Señor reine en nuestra vida. Que a mí, Señor, venga tu reino, que yo esté sujeto en todas las áreas de mi vida a tu gobierno, que tú gobiernes mis decisiones, que tú gobiernes mis palabras, que tú gobiernes mis emociones y gobierna mi escuela, mi trabajo, mi empresa, mi comunidad. No solo debo de orar por mí, debo de orar por el que está al lado también. Y bueno, para volver a la puja, ¿saben qué era la subasta? Eran los artículos de Pelé. Una de las copas, la copa que se vendió en más de $500,000, era una de las muchas copas que a él le dieron. Y entonces pues marcó ahora sí que un récord en la historia de esa casa de subastas, esos $5 millones. No sé a cuánto está el tipo de cambio hoy, pero $5 millones es un dineral por un zapato.
Es un dineral por una medalla, por la playera que sudó el 15 de abril del 82. Es un dineral. Y estaba la gente y empresas llegaban, de hecho la copa la compró una empresa, creo, relojera, para tenerla ahí en sus oficinas. Y entonces el Señor nos dice, así como esa gente clamaba y ofrecía y pujaba por un zapato, así tú debes de clamar porque el Señor gobierne tu vida. Igualito o hasta más. Así decirle, Señor, no queremos un zapato, queremos ese tesoro, queremos esa perla valiosa que es tu gobierno en mi vida. Así, esa es la primera petición que nosotros tenemos que hacer. Y la parte que sigue es muy similar. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, esto quiere decir que yo pueda hacer tu voluntad en esta tierra, así como se hace tu voluntad en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre hace su voluntad. Nada se sale de su voluntad. Entonces no es una petición redundante, es una petición personalizada. Que yo no sea rebelde, que yo no sea estorbo para tu voluntad, que yo pueda hacer tu voluntad. De cualquier manera la vas a hacer tú, Señor, porque eres soberano y grandísimo y no hay nadie como tú, pero que yo la pueda hacer. Ayúdame, Señor, a que yo pueda hacer tu voluntad en esta tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La idea de pan se refiere a las necesidades básicas, ¿sí? Hay quien dice, Dios da pan, no pida raviol du fromage, confórmate con un virotito. Eso quiere decir, esas personas que dicen eso, que no pidas cosas muy elaboradas. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay petición grande ni pequeña. Y a lo mejor para lo que mira, ya me trabé. Una cosa puede ser necesidad para una persona y esa misma cosa puede ser un lujo para otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor hay alguien que por esa manzana para mí es un lujo, pero para otra persona esa manzana es una necesidad. Entonces, nosotros cuando dice aquí el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Jesús te está diciendo, si tienes una necesidad, busca al Padre. Para Él no hay necesidad grande ni pequeña que no pueda suplir. Y fíjense bien, hasta entonces dice de las necesidades personales. ¿Por qué? Porque ya le dijimos que Él sea el gobernante de nuestra vida, porque ya le dijimos que sea nuestro Padre, porque ya lo alabamos. Entonces ya estamos alineados y ya no vamos a pedir tonterías. Si el pan nuestro de cada día fuera el primer renglón de lo que Jesús enseñó, Señor, dame puras cosas sin sentido. Les voy a preguntar una cosa. ¿Orar por unas vacaciones es válido o no es válido? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Están seguros? ¿Ya oraron al respecto? Tengo 10 años orando. No sé. Entonces, eso quiere decir que cuando yo oro por una vacación o por lo que sea, si ya pasé por los estados anteriores, voy a orar con un corazón limpio, humilde, sincero. Señor, tú sabes mi necesidad y tú sabes cómo la suples, ¿sale? Luego viene la parte que nos quisiéramos brincar. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ese es el renglón que nadie queremos orar. Cuando estamos en una reunión de oración, casi nadie ora esa parte. Porque le estamos diciendo a Dios, perdóname esa barbaridad que yo te hice hace 15 minutos, ayer, antier, de la misma manera que yo le perdono a la Bere que me saque la lengua. ¿Sí me explico? Lo que yo tengo que perdonar es una nadita en comparación de las cosas que yo le hago al Padre. Cuando yo peco, por eso dice ahí, perdona mis pecados, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dios me perdona mi pecado y yo perdono una deuda.
Entonces yo perdono cositas chiquitas y a mí el Señor me perdona las embarradas que le hago a su santo nombre. Y yo le estoy diciendo al Señor, si yo no perdono, Señor, tú no me perdones. Entonces por eso, mejor vamos brincándonos ese versículo. No nos gusta. Y aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que seguimos pecando todos los días. Porque a veces cuando hablamos de pecado, hablamos de los pecados de nuestra vida pasada. Cuando el Señor nos limpió con su sangre y toda esa vida pasada, cuando nacimos de nuevo, pues esos pecados ya están en el fondo del mar, en lo profundo, y ni el Señor se acuerda, ni quiere volver a saber de ellos, ni nada. Pero ¿y el pecado de ayer y el de antier? Entonces nosotros tenemos que constantemente ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios solemos clasificar los pecados. Para el Señor todos los pecados son iguales, pero nosotros decimos, ¿es ilegal? ¿Puede venir la policía por mí? Entonces no lo hago. No voy a matar, no voy a asaltar un banco, no voy a tener no sé, droga en mi casa porque va a venir la policía por mí. Entonces de esos pecados me voy a cuidar. Pero de la envidia, de la idolatría, no viene la policía por ti. Entonces se nos hace bien fácil. Pensamos que porque no son ilegales según la constitución de este mundo o de este país, pues ya puedo pecar, al cabo que no pasa nada. Entonces el Señor por eso dice, hey, ponte a cuentas. Y finalmente dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otras palabras, este versículo está hablando de orar por libertad. ¿Libertad de qué? De la tentación y del maligno. La Reina Valera dice del mal, pero en el idioma que está escrito la Biblia originalmente, por como está redactado, se refiere al maligno, al enemigo. Entonces nosotros le estamos pidiendo que nos ayude en la tentación y que nos ayude de las fuerzas del mal, así como dicen en las películas de superhéroes. Y la tentación puede venir de dos rutas, de mi propia carne o de Satanás. Entonces, por eso estamos pidiendo libertad de esa tentación o libertad de los ataques del enemigo. Entonces, esta es la oración que Jesús les hizo como modelo y les dijo, cuando oren al Padre, oren así. Eso no quiere decir que tenemos que repetir como pericos estos 3 versículos, sino que es una guía para nuestro corazón. Quiero en el tiempo que me queda resolver algunas dudas que son como muy comunes respecto a la oración. Y la primera de ellas es, si Dios ya sabe todo, ¿para qué orar? De todas maneras, Él ya lo sabe todo, si no, no sería Dios. Pues cuando nos hacemos esa pregunta, nuestro primer error es creer que orar es informar. Creemos que orar es decirle, mira Señor, fíjate que hoy me levanté a las 5 de la mañana y entonces cuando puse el pie en el piso estaba muy helado y me empezó a doler la garganta. Dios ya sabe a qué horas me levanté, qué pie puse primero en el piso y qué me sucedió cuando puse el pie en el piso helado. Sabe que me empezó a doler la garganta. Entonces, orar no es informar, ni que fuéramos reporteros. Orar es al espíritu lo que respirar es al cuerpo. Si tu vida está aburrida, estancada, atorada, es porque no estás orando lo suficiente. Así como un bebé se alimenta por el cordón umbilical del cuerpo de su madre, así nuestro espíritu se alimenta y tiene vida cuando oramos. Aunque no vayas a pedir nada, pero cuando tú oras, tu espíritu tiene vida, se vivifica. Entonces, orar es vida. Y luego, cuando oramos, obtenemos un beneficio. Si nuestras vidas, pues tienen áreas que necesitan ser restauradas, mientras yo oro, soy restaurado. Mientras yo oro, mi corazón es transformado.
Entonces, el tiempo que yo paso en oración me va transformando a mí. Entonces, hay un beneficio. Otra cosa por la que oramos, aunque Dios ya lo sepa todo, es que en la oración hay poder. No lo busquen, pero en Lucas 3:21 dice que cuando Jesús estaba orando, el cielo se abrió. Y en Lucas 9:29, tampoco lo busquen, dice que mientras estaba orando, Él se transfiguró. Entonces, mientras oramos, somos transformados. Vemos el poder de Dios poniéndose en acción en nuestra vida. Aunque Él ya lo sepa todo, nos conviene orar. Y luego la otra pregunta que a veces se hace por ahí es, si Dios es soberano y de cualquier manera hace su voluntad, ¿para qué oro? ¿Qué caso tiene si de todas maneras es soberano y va a hacer su voluntad? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Bueno, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, implica que pensamos que orar solamente es pedir. Pero ya vimos en la oración que hace Jesús que orar es mucho más que pedir. Cuando nosotros oramos hacemos muchas otras cosas más allá de pedir. Cuando oramos dialogamos con el Señor, platicamos con Él. No es el típico monólogo del villano que justo cuando cree que ya se va a poner encima del héroe y lo va a derrotar y se echa un speech pero bien larguísimo y ahí es donde lo pescan por andar hablando, ¿no? En su monólogo. Es un diálogo con el Señor. Orar es un diálogo, no necesariamente es pedirle cosas. Hay una comunicación. Es yo hablo, pero luego me callo para escuchar lo que Él dice. Entonces, orar es un diálogo. Y orar es un tiempo de comunión donde estrechamos nuestra relación con Dios. Jesús pasaba mucho tiempo orando en el monte, en el desierto, en el aposento, mucho tiempo orando, platicando con el Señor. Tal vez no pedía nada, algunas veces sí pedía cosas, pero el chiste es tener un tiempo de comunión. Es como cuando ustedes han visto, no sé si en su propia vida, pero tal vez en una película, que está un par de enamorados y pasan horas en el teléfono. ¿De qué hablan? ¿Quién sabe? No importa, estoy hablando con él. Y no importa lo que dice, y no importa si hablamos del clima, no importa si hablamos del tema que sea, el chiste es hablar. Y luego, cuelga tú. No, cuelga tú primero. Y si están texteando, pues, adiós, bye, TQM, corazoncito, emoji. Y así la despedida dura más que lo que platicaron, y eso que la plática duró 3 horas o 4. Eso es orar. Estar en tiempo de comunión con el Señor. Cuando oramos también cumplimos un propósito divino. Orar es un privilegio. Antes decíamos no podíamos orar directamente al Señor, pero también es una obligación de los nacidos de nuevo. No lo busquen, pero Romanos 12:2 dice que seamos constantes en la oración. Entonces es un privilegio y es una obligación. Entonces cuando oramos, independientemente de la soberanía de Dios, yo cumplo el propósito divino en mí y por lo tanto doy gloria a Dios. Independientemente si canto al Señor te doy gloria, cuando yo oro verdaderamente le doy gloria al Señor al cumplir ese propósito divino. Y luego la otra pregunta es, si uso la oración modelo de Jesús, ¿es seguro que Dios conteste mi oración? Tin, 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 tin. ¿Quieren que les diga algo? A los hijos de Dios, Dios siempre nos contesta. Siempre. Pero la respuesta varía. A veces te puede decir, sí, ahora, levántate y camina. Y a veces te puede decir, sí, pero todavía no es el tiempo. Y a veces te puede decir, sí, pero primero necesitas madurar un poquito, porque si te doy eso que estás pidiendo ahorita, te me vas. Entonces deja un poquito.
Como las niñas que están en el kinder y ya se quieren casar. Y dices, pues, a ver, espérate, ¿no? Todas las niñas cuando están en el kinder sueñan con el vestido blanco largo. Pero, ok, sí, está bien, pero madura primero, ¿ok? Y finalmente, pues Dios puede que te diga, no, mi chato, fíjate que no. Eso que me estás pidiendo, con la pena, no se va a poder. No es mi voluntad para ti. Y no nos gusta. Y creemos que cuando Dios nos dice no, o espérate tantito, o madura primero, pensamos que Dios no está contestando nuestra oración. Pero sí la está contestando. Nomás que estamos haciendo la pataleta porque no me está dando lo que yo quiero cuando yo quiero. Ojo. Otra pregunta que luego surge por ahí, ¿hay un estilo de oración que sea mejor que otro? Pues usted puede orar con el ojo cerrado, con el ojo abierto, con la mano levantada, hincado, parado, acostado. Puede orar por sí mismo, puede orar por el de al lado, puede orar a gritos, puede orar en la mente, puede orar así muy bajito. Lo que importa es su corazón. Cuando a veces uno les dice cierra tus ojos, es para que no te distraigas y te enfoques. No es porque uno sea más santo o la oración sea más poderosa, nomás porque tienes el ojo cerrado. ¿Hay un lugar mejor que otro para orar? Turiruriruriruriruri. En la Biblia, cuando yo he estado leyendo, he encontrado 3 lugares en particular donde se ora. Tal vez hay más, pero yo les quiero compartir 3. Número 1, en tu aposento. Jesús les dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta, en Mateo 6:6, no lo busquen. Cierra la puerta. ¿Por qué les dice entra en tu aposento y cierra la puerta? Para que no te distraigas, para que tú seas sincero delante de Dios. Porque sí saben, hay cosas que a mí me da vergüenza orar enfrente de ustedes. Y hay cosas que yo me imagino que a ustedes no se animan a orar enfrente de mí. Entonces por eso mejor, mira, solito, cada quien, Señor, mira, te vengo a decir la superneta del planeta. Y no me importa porque al cabo nadie me oye y nadie sabe. Y yo te quiero decir que te amo con todo mi ser. A lo mejor decirlo enfrente de otra persona se me hace muy cursi, pero a lo mejor decirlo yo sola con Dios, pues sí me animo. Y además, cuando yo me voy a mi aposento y cierro la puerta, pues me concentro sin prisas, respiro y disfruto ese tiempo con el Señor. Jesús se iba al monte o al desierto, al cerro. Usted se puede encerrar en el baño, en su closet, meterse abajo de su cama, pero el chiste es que tengas un tiempo a solas con Dios. Bueno, no sé si caben abajo de su cama, pero busca un lugar a solas. El otro lugar donde puedes orar es en una reunión entre los hermanos de la fe, que puede ser en un servicio o en una reunión de oración o hasta en el carro. Algunas mamás de la escuela donde estudian mis hijos y yo, los viernes a la salida nos subimos todas en el carro de alguna y nos ponemos a orar por nuestros hijos. 10 minutos, porque muchas tienen que salir corriendo a irse a trabajar. 10 minutos. Y algunas ya han visto respuesta de lo que ellas particularmente estaban pidiendo, otras todavía no, pero de que hemos visto la gloria de Dios, la hemos visto. Entonces no importa, el chiste es que te reúnas con alguien que sea tu hermano en la fe y ores, como dice la palabra, en unidad, en un mismo espíritu. Y luego el otro lugar donde puedes orar, pues es en donde sea. No lo busquen, pero en Lucas 19:41, Jesús iba caminando y entonces ve la ciudad de Jerusalén y en ese momento su corazón se conmueve y empieza a orar por Jerusalén. Ahí iba a medio camino. Entonces tú puedes orar mientras vas en el carro, mientras vas en el camión, mientras vas en el tren ligero, mientras vas en el avión. Ahí es donde más oraciones yo he visto, en el avión, sobre todo cuando va a despegar y cuando va a aterrizar o cuando hay turbulencia. Pero tú puedes orar en donde sea, en el baño puedes orar, en la regadera puedes orar, donde sea. El chiste es que te comuniques con el Señor. Y luego, otra pregunta, ¿hay algún tiempo mínimo de oración o una hora mejor que otra para orar? Pues la Biblia dice
que puedo orar antes de las cosas para pedir sabiduría, para interceder, orar durante las cosas, como cuando oramos mientras estamos comiendo, Señor, qué ricos estos tacos, al pastor, qué buenos le quedaron, al taquero, hoy. O podemos orar después cuando ya se acabó aquello, Señor, gracias, porque lo disfruté, porque estuvo padrísimo, porque me encantó, o porque seguramente voy a aprender algo de esto, Señor. Entonces, antes, durante y después. La longitud, puede haber oraciones muy cortas, como la mujer sirofenicia. ¿Cuál fue su oración que Jesús así le contestó? Se hincó y dijo, en el nombre del Señor que vive y reina. No, ¿saben qué dijo? Señor, socórreme. Y el Señor la socorrió y le sanó a la hija. Entonces hay oraciones que en el momento de la necesidad, mis hijos luego me echan carrilla porque yo para todo digo, Padre. Y ya las demás palabras él ya las sabe, pero no alcanzo a decir nada más que Padre, y el Señor ya sabe que estoy orando. Y luego me dicen, ay, nos asustas cada vez que dices Padre. Pues es que ni modo, la oración no era para ustedes, era para el Señor. Entonces hay oraciones que en el momento son muy cortas. Hay oraciones largas, como cuando Jesús se iba al monte y pasaba desde toda la noche hasta 40 días en oración. Y luego hay oraciones medianas, como cuando intercedemos, o como cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17. Si agarramos el patrón de Jesús, en cuánto tiempo duraba él orando, nos daremos cuenta que Jesús hacía oraciones largas cuando estaba él solo con el Padre y oraciones cortas cuando estaba con la gente. Ese es el ejemplo que Jesús nos pone. Para que no vayan a salir como cuando, no quiero decir hace cuántos años, pero cuando había una vez un cierto grupo de jóvenes donde empezábamos la reunión con oración, y entonces uno por uno, todos los que íbamos a ese grupo de jóvenes oraba, y cuando llegábamos no voy a decir a quién, le vamos a poner Pepito, híjuela, ese hasta el encargado de la reunión de jóvenes decía, parece que no oras en toda la semana, y lo que no oras en toda la semana lo quieres venir a orar aquí, porque así nosotros durábamos, ¿qué les gusta? 2 minutos, ¿no? Cada uno, y él oraba como media hora él solo. Entonces casi que se acababa la reunión. O sea, si vas a orar por tu mamá y por tu papá y por tu abuela y por tu abuelo y por tu tío y por tu perro y por tu gato, óralo en tu casa. Entonces, si seguimos el ejemplo de Jesús, las oraciones largas son cuando estamos a solas con el Señor, y cortas o medianas, digamos, cuando estamos con la gente. En cuanto a la hora del día, bueno, hay escrituras que hablan de orar al amanecer, orar en la tarde, orar en la noche. Busca el tiempo que se te acomode, pero ora, ¿ok? Y luego hay otra pregunta, que si hay algo que obstaculice mi oración. Y ahí sí, apúntele bien. Hay 2 cosas que pueden obstaculizar mi oración. Número 1, el pecado permitido. Todos pecamos, todos la regamos. Si tuviéramos que estar limpios de todo pecado para orar, nadie pudiéramos orar, porque nos moriríamos. Pero el pecado permitido es cuando ya lo adopté, cuando ya agarro el pecado y le digo, aquí conmigo, pecadito. Tú sabes si en tu vida tienes algún pecado que ya anidaste. No es como cuando dices, híjole, ya la volví a regar otra vez, Señor, perdóname. No, cuando ya dices, ay, ese pecadito tan rico, tan maravilloso, tan delicioso, tan suculento, y ya es parte de ti, como Liverpool. A veces tenemos un pecado anidado y no sabemos, por eso dice la Biblia, Señor, revela lo que hay en mi corazón, muéstrame el pecado que hay oculto en mí y líbrame. Y la otra cosa que impide o obstaculiza la respuesta a la oración son los conflictos sin resolver. No lo busquen, pero en Mateo 5 Jesús le dice, si cuando estés orando te acuerdas que tienes un pendiente, un conflicto con tu hermano, primero ve y resuélvelo y luego ya vienes y sigues orando.
Y la otra cosa, bueno, es lo mismo, pero eso es el ejemplo entre el esposo y la esposa, pero es exactamente lo mismo. Resuelve tus conflictos. Algunos errores que hay en la oración es pensar en el asunto. Cuando pensamos, creemos que estamos orando y simplemente le dimos vueltas al asunto. Ay, todo el día le estoy dando vueltas. Otro error en la oración es orar con uno mismo. No lo busquen tampoco, pero en Lucas 18:11 dice que estaba un fariseo diciendo, dice Jesús, y había un fariseo que oraba consigo mismo diciendo, Dios, yo te doy muchas gracias porque no soy como aquel que está ya orando. O sea, se estaba echando flores y estaba echándose un discurso a sí mismo. Y pensaba el fariseo que estaba orando con Dios y no, se estaba echando su monólogo. Otro error muy común es creer que orar es un conjuro mágico. Un encantamiento de 3 pelos de cabra y un rayito de luz de luna y una lágrima de cocodrilo y ya, se me va a resolver lo que yo quisiera. Cuando nuestros hijos eran pequeños, ni mi marido ni yo quisimos dejarlos ni leer ni ver las películas de Harry Potter, porque ya tenemos suficiente con el hada madrina, el mago Merlín y el genio de la lámpara maravillosa, como para que en nuestra cabeza esté el chip de que 1, 2, 3 y ¡fua! ¡Tarán! Resuelto lo que pedí. Ya suficiente tengo con la hada madrina que en un ¡tring! Convierte a la Cenicienta de harapienta, pestosa, sudada y enterregada en lista para el baile. Pero esas imágenes nos roba un poco la paciencia de cuando tenemos que esperar a que Dios nos responda. Cuando el mago Merlín le dice, no laves la tonelada de platos y ¡chuing! Le echa el hechizo y entonces los platos se lavan solos. Y entonces decimos, ay, así quiero que Dios me libre de mis ocupaciones. Y cuando el genio de la lámpara le soban a la lamparita y turururururu sale, ¿y qué quieres que te dé? Pues dame tal cosa y se la da. Entonces eso distorsiona nuestra imagen de oración. Entonces por eso en nuestra casa Harry Potter ni sabemos quién es. Y entonces les decía yo al principio que hay algunos libros de oración que hacen mucho daño. Hace algunas décadas se escribió un libro que se llamaba La oración de Jabes, y es un libro que se refiere a un versículo que hay en la Biblia, y de ese versículo la gente pensó que si recitaba ese versículo se iba a ser millonario el otro día. De un versículo, ni siquiera de un abracadabra. Pues el del libro sí se hizo millonario. Pues a él. Pero a todos los demás que engañó, de pasar el tiempo de comunicación con Dios, de pasar el tiempo en amoríos con Dios, de decirle, Señor, te amo y te exalto. Entonces, hemos visto como muchas cosas referentes a la oración, pero no importa la receta, no importa la retórica, no importa si estás hincado, acostado, lo que importa es la actitud que nosotros tenemos cuando oramos. Y como ya se me acabó el tiempo, hasta ahí la vamos a dejar. Solamente les voy a decir, traía 7 actitudes, pero les voy a decir 2. Fe. No importa si estás en tu casa, en el carro, con mucha gente, tú solo, hincado, parado, acostado, con el ojo abierto, con el ojo cerrado. Tienes que orar con fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque si no, yo no voy me voy a desesperar en primer lugar. Cuando yo oro con fe, no debo orar como que es un sueño guajiro, como que es algo así, como a ver si Dios me contesta. De seguro no me va a contestar, pero voy a orar. No, debo de orar con fe. Debo de orar creyendo que Dios vela por mí y por ti. La fe va a impedir que me desanime cuando el tiempo de espera me parezca largo. Si yo estoy orando, Señor, arregla las cosas en mi casa, porque mi casa es un reverendo desastre, y al otro día no están las cosas como la familia del año, mi fe me fortalece. La fe
hace que no digan, pues ya voy a dejar a Dios porque en un día no me contestó. Entonces necesito tener fe. Y cuando llega la respuesta, esa fe me permite ser agradecido. Número 2, la actitud que se necesita es la perseverancia. Que siempre sí le siga, dicen que porque allá todavía no rompen la piñata. Entonces voy a perseverar. La siguiente actitud es la perseverancia. Hay que mantenernos orando. No es de que, bueno, tengo una situación y ya oraste. Sí, hace como 5 años oré 1 minuto. No, es orar y orar y orar y orar todos los días, toda hora. Dice la Biblia en Tesalonicenses que oremos sin cesar. Siempre nos tenemos que mantener orando. A lo mejor en la mañana pido, y a lo mejor a mediodía agradezco, y a lo mejor en la tarde intercedo, y a lo mejor en la tarde nomás me presento delante de Dios callada para que Dios me hable. Y ya, estoy orando, estoy hablando con Dios. Entonces depende. Pero tengo que ser perseverante, muy perseverante. Luego me da risa cuando dicen, Señor, hazme más disciplinado. Y lo oré en el 83 y no lo he vuelto a orar. O sea, ¿cómo? Pues disciplínate para que Dios te haga más disciplinado y conteste la oración, ¿no? Ok, la otra cosa, actitud, es fervor. La oración debe de ser con ganas, con pasión. No te estoy diciendo que grites y que llores. Si quieres gritar y llorar y el entorno te lo permite, hazlo. Pero con que se te acelere el pulso cardíaco, está bien. Debe de ser con fervor. Si estuvieran los niños aquí, todos dirían sí, pero ustedes no sé si conocen a Bartimeo, el que estaba ciego en el camino. Es la típica historia bíblica que se les enseña a los niños en la escuela dominical. Y este era un ciego, pueden buscar la historia en Marcos 10. Y entonces le dice, Jesús, hijo de David. Y entonces unos dicen, cállate, no molestes al Señor. Y a él no le importa. Dice que se levantó, insistió, lo correteó, se quitó el manto y lo aventó para ir más ligero, pero él quería estar con Jesús. Obviamente tenía una necesidad apremiante, pero nuestra oración debe ser apasionada. Porque luego a veces, fíjense bien, somos muy apasionados para pedir. Y te pido, Señor, y te pido. Y luego cuando te lo da, ay, gracias. Hay pasión para pedir y no hay pasión para agradecer. Hay pasión para pedir y no hay pasión para alabarlo y para santificar tu santísimo nombre. Hay pasión para pedir, pero no hay pasión para pedir perdón. Señor, otra vez la regué. De nuevo en lo mismo. No hay pasión para arrepentirnos. Hay pasión para pedir nada más. Entonces debe de haber un fervor. A veces no me puedo poner a brincar y a gritar porque estoy en la fila para que me autoricen la visa para entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? No sería prudente que yo me pusiera a dar de gritos y de saltos porque viene seguridad y me echa. Pero Dios conoce mi corazón y sabe el fervor que hay en mi corazón de lo que yo sea que esté orando yo en ese momento. Entonces debe de haber fervor. Al Señor no lo podemos engañar. A veces fingimos un fervor bien padre y por adentro estamos pensando, ay, ya me quiero ir. Y a veces al revés. Nuestro corazón está que revienta de fervor y por afuera nomás estamos, ay, con una sonrisita de Mona Lisa. Nada más. Entonces el Señor conoce ese fervor. Otra actitud que nosotros necesitamos cuando oramos es humildad. Jesús, con todo y que es parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo, era el primero en ser humilde y en reconocer que Él estaba aquí en la tierra y el Padre estaba en los cielos haciendo su perfecta voluntad. O sea, Jesús nos llegaba, hola papi, ¿cómo estás? O sea, yo soy tu hijo, papi, entonces rápido quiero lo que te estoy pidiendo. O sea, no llegaba como junior a exigir. Nosotros debemos llegar a orar humildes. Nada de que arrebato y exijo. O sea, ¿cómo? Y arrebato y tomo y exijo y declaro y establezco y decreto. Espérate. Estás
ante el trono de gloria. Humilde. Si Jesús no gritó ni exigió nada a su Padre, ¿por qué nosotros sí nos sentimos con el derecho de exigirle a Dios? Y Señor, y me lo das porque me lo merezco, porque ya tengo 20 años de caminar contigo y no me has dado eso que pedí, ya me lo merezco. A veces esa es nuestra actitud como niño de 3 años. Y no, debemos de ser humildes. Ahora sí ya le están dando a la piñata. Y la última actitud es pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay que pedir en el nombre de Jesús? ¿Son acaso las palabras mágicas? Como cuando los niños son pequeños y te piden algo, les decimos, ¿cuáles son las palabras mágicas? Y por favor, mami, me das el... ¿no? Y entonces ya. Y la otra palabra mágica, gracias, ¿no? Cuando le estás enseñando a los niños. Entonces, pedir en el nombre de Jesús no son conjuros mágicos. ¿Por qué pedimos en nombre de Jesús? Porque a Jesús es al que le costó todo para que nosotros nos pudiéramos acercar al trono de gracia. Si no hubiera sido porque Jesús murió, nosotros no nos podríamos acercar ni poquito a pedirle nada al Padre. Entonces, cuando yo vengo delante del Padre y le digo, Padre, gracias a que Jesús murió en la cruz y fue muy obediente, yo puedo venir aquí a decirte, gracias porque el algodón de azúcar estaba bien bueno, bye, y ya me voy. Si no fuera por Jesús, nosotros no nos podríamos acercar al Padre a orar. Entonces, por eso tenemos que orar en el nombre de Jesús. He mencionado muchas citas, pero no las hemos podido leer porque a pesar de que se sabía que el mensaje de hoy tenía que ser un poquito largo por el festejo, hubiera sido terriblemente largo, pero si usted envía un mensaje a un inbox a la página de Facebook de la congregación, se le puede dar una guía de todos los puntos que hemos estado viendo con todas las citas bíblicas. Ya para terminar, fíjense bien, quiero compartirles algo como muy personal que a mí me ha servido mucho a la hora de orar. Y ese tip para que su vida sea como muy exitosa, ya sabemos que la clave del éxito, entonces concluimos que la clave del éxito es orar. La vida de oración es la clave del éxito, ni es la preparación, ni es el título, ni es la escuela, ni es el trabajo, ni es nada. La oración a Dios es la clave del éxito. El éxito a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, quiero que me acompañen, por favor, al Salmo. ¿Me pones la del Salmo, por favor? El Salmo 117. Este es todo el Salmo 117, son solo 2 versículos. Está ahí en la versión Nueva Traducción Viviente. Algo que a mí me ha servido mucho en mi vida de oración y que tal vez a usted le pueda servir es orar con la Biblia en la mano. En papel o electrónica no le hace, la que guste, pero con la Biblia en la mano. Póngala en modo avión para que no lo distraiga el Snapchat, el Instagram, el Facebook y el correo y el WhatsApp, y lea la Biblia electrónica si usted quiere. Pero es orar con la Biblia en la mano. Esto de orar con la Biblia en la mano es orar lo que dicen las Escrituras, es poner la palabra de Dios en mi boca. Cuando yo oro las Escrituras obtengo algunos beneficios. Y fíjense bien, usted ore como usted quiera, pero vamos a seguir el Salmo 117. Yo, agarrando el Salmo 17, le puedo decir, Señor, te alabo y espero que todas las naciones te alaben porque tú eres el Señor de nuestra vida, porque tú eres el Señor grande y maravilloso. Señor, te doy gracias porque va a haber un día donde todos los pueblos de la tierra te van a alabar, pero quiero empezar yo adorándote. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable para mí, para mi familia, para mi casa, para mi ciudad. Te alabo y te bendigo porque eres poderoso, Señor. Gracias porque tú eres fiel para resolver mis conflictos, porque tú nunca me engañarías ni me harías una trácala, porque tú eres un Señor que siempre permanece y está en mi vida, y por eso te alabo y bendigo tu santo nombre.
¿Qué sucede cuando yo oro con las escrituras? Pasan algunas cosillas. Volvemos al tema de la fe. Mi fe se fortalece. ¿Por qué? La fe viene por la palabra de Dios. Entonces ya mientras oro las escrituras, mi fe se está fortaleciendo. Me inspiro en temas. A veces no sabemos ni qué orar. No sabemos ni qué decir. Y entonces estoy así como un poco como Cantinflas, que decía como 1000 palabras y nada al mismo tiempo. Pero cuando yo agarro Romanos 1, Juan 15, Génesis 2, Salmo 114, particularmente los salmos son fáciles para empezar esta manera de orar. Yo me inspiro en temas y entonces a lo mejor digo, voy a orar por mi esposo. Señor, te alabo por la vida de mi esposo. Gracias, Señor, porque aunque él anda en las naciones, en este país o en el otro, Señor, tú lo bendices. Y Señor, todos los pueblos te alabamos y yo bendigo la vida de mi esposo y yo declaro, ahora sí puedo declarar porque estoy declarando la Biblia. Él es pueblo de Dios, entonces yo declaro, Señor, como escrito está en tu palabra, que él te alabará con su vida. Porque luego nos da por decretar lo que nos da la gana y lo que queremos. Pero declarar la palabra, eso sí, es muy diferente, hace la gran diferencia. Entonces me inspiro en temas, conozco la voluntad de Dios y entonces yo conozco lo que puedo orar y lo que debo orar. Cuando yo oro con la Biblia en la mano, sé que tengo que orar por mis enemigos, aunque no me den ganas. Señor, oro por el que me transió. Oro por el que me robó, oro por el que me bulea todos los días, oro por la dueña del perro que no lo guarda y me tiene el jardín hecho un desastre. La bendigo en el nombre de Jesús. Estoy siendo obediente. Mi fe se fortalece. Al principio me cuesta, es un sacrificio como decíamos, pero soy obediente y estoy declarando las escrituras. Estoy orando por mis enemigos. Los enemigos de mi jardín, tal vez. Cuando oro con la Biblia en la mano, conozco oraciones que no tiene caso que las ore porque Dios nunca las va a contestar. Como cuando Juan y Jacobo le decían, Jesús, te venimos a pedir, ¿verdad? Aquí nada más humildemente, desde lo profundo de nuestro corazón, que en tu gloria nos sentemos a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dice, ¿y tu paleta de qué la quieres? No, eso no te lo voy a contestar, porque solamente al Padre le es dado dar esas cosas. Entonces hay cosas en la Biblia, como Juan y Jacobo, que por más que hagas 20 veladas de oración, pues no es su voluntad. Señor, a mí dime cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Pues no, nunca te la va a decir, porque en la Biblia dice que no. Entonces, cuando yo oro con la Biblia, sé que sí es voluntad de Dios y que no es voluntad de Dios. Y finalmente, cuando yo oro con la Biblia, establezco la verdad y la vida en aquello que estoy orando. Hablo bendición y no hablo maldición. Hablo las cosas que no son las que yo quiero muy egoístamente, sino las que dice en la Biblia. Se hace la voluntad de Dios cuando yo oro con la Biblia en la mano. Y la verdad es que ha sido una bendición aprender a orar así. Porque también aquí, cuando yo oro con la Biblia en la mano, me acuerdo que no es puro pedir. Si yo empiezo, digo, bueno, voy a empezar a orar en la Biblia. Y agarro los salmos. Me daré cuenta que hay veces que los salmos son puro dar gracias. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Y, ay, Señor, pero yo te quería pedir porque quiero el iPhone nuevo y el iPad nueva. Y, ay, bueno, pues no, hoy toco nomás dar gracias. Y al principio me entristece, pero después me gusta. ¿Ok? Ya, ahora sí voy a terminar, aunque no se acabe la piñata. No dejes que el diablo te diga que no sabes orar, porque sí sabes. ¿Hay un anhelo en tu corazón? Sí. ¿Verdad que sí hay anhelos en tu corazón? Sí. ¿Tienes un Padre celestial? Sí. ¿Y te puedes dirigir a Él? Entonces sí sabes orar. Dices, pero es que no soy el Billy Graham y aquel cosa héroe de la oración. No importa. Todos podemos orar más. Y a todos Dios nos recibe. Ora. El chiste es que ores. Tú ora. Tú aviéntate.
A orar se aprende orando. En la universidad yo tenía una maestra que era la maestra de redacción y entonces nos enseñaba ya algunas cosas de cómo redactar y siempre decía, a redactar se aprende redactando, órale, redacten. Es cosa de práctica. A orar se aprende orando. A nadar se aprende nadando. A manejar se aprende manejando, subiéndote al carro. Entonces a orar, aunque parezca tonto, a orar se aprende metiéndote en oración. Tiempo de oración. Orar es como hacer ejercicio. Al principio como que, no puedo, no me sale, no me resulta, pero agarras condición y tu espíritu empieza a fluir. Al principio no sabes ni qué decir y empiezas así como Cantinflas, pero luego agarras viada, como dicen ahí en Hermosillo, aquí no sé si se dice viada, pero allá sí se dice, agarras vuelo pues, y entonces se puede orar. Y entonces, ¿qué creen? Vamos a terminar la reunión de hoy orando. Y para que se concentre, póngase de pie y cierre sus ojos, no porque sea más santo orar de pie con los ojos cerrados, pero es para que deje su celular y deje descansar a la silla un poco, que ya de estar muy cansada. Sí, por estarnos aguantando en este mensaje tan larguísimo del día de hoy. Y vamos a orar. Yo voy a orar de una manera, pero por favor usted ore con sus palabras. Y le vamos a decir al Señor, primero que nada, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno, porque gracias a ti este día despertamos, tuvimos una ropa que ponernos, pudimos movernos, pudimos usar nuestro cuerpo y venir hasta aquí. Te doy gracias, Señor, porque no estoy postrado en un hospital, porque no estoy en desnudez, porque no estoy viviendo debajo de un puente, porque no estoy en una situación extrema y terrible, Señor. Y te doy muchas gracias, porque esta mañana yo fui capaz de levantarme con este cuerpo que me has dado y pude venir hasta aquí. Y a veces se me olvida, Señor, darte gracias por esa bendición de tener la suficiente salud como para venir a buscarte. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú este día me has acercado a ti, me has hablado y me has enseñado. Y te doy muchísimas gracias, Señor, porque cada día que pasa yo sé que puedo hablar contigo de lo que sea, porque cada día que pasa yo puedo acercarme a ti para buscarte, para alabarte, para agradecerte, Señor. Enséñame, Espíritu Santo, a estar cada día más a los pies de Cristo. Moldea mi corazón, pon en mi corazón un anhelo de hablar contigo más y más. Que los anhelos de mi corazón, Señor, estén alineados a tu palabra y a tu voluntad, para que tú seas el verdadero Rey de mi vida. Para que tú seas el verdadero gobierno en todo mi ser, en mi casa, en mi familia y en mi ciudad. Gracias, Señor, porque tú nos proteges de todos los ataques del enemigo. Gracias, Señor, porque en la tentación tú me das sabiduría para saber qué hacer y huir de esas tentaciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu santo nombre por todas las cosas que nos has dado, por todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy es el día de salvación y hoy todavía no se acaba. Hoy todavía tenemos oportunidad de ver tu gloria en nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.